¿vale? Así que bueno, esperad la confirmación de compra en Netflix. La verdad que por aquí, por esa zona, me resulta la verdad que bastante interesante. Lo único que nos importa es hacernos ricos. Muy buenas, magos, y bienvenidos de nuevo al canal. En los mercados no tenemos descanso y ahora se está filtrando un informe del director de la FHA que asegura que Jerome Powell estaría considerando renunciar a la presidencia de la Fed. Si eso llegara a pasar, sería un claro catalizador para un gran movimiento alcista en las bolsas. Y teniendo en cuenta que esta semana entrante empiezan los nuevos reportes de earnings, en este vídeo vamos a analizar los principales índices americanos y las 7 magníficas, viendo si se encuentran en buen momento de compra. Marcaremos las zonas clave de interés, como las zonas de compra, zonas objetivo y las zonas de soporte por una posible corrección. Suscríbete al canal y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise de todo el contenido que vamos subiendo. Dale like y comenta qué crees que vaya a pasar en las bolsas en los siguientes días. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos a empezar analizando los índices americanos. Vamos a intentar anticiparnos a la semana que viene. Empezamos por el SP500, gráfico semanal. Podemos ver que esta semana ha sido una semana de un nuevo máximo histórico, pero ha dejado una vela de cierta indecisión, ¿vale? Si en menor temporalidad empezamos a detectar que el precio empieza a perder mínimos relevantes, el posible retroceso, la posible corrección es más que probable. Dicho esto, bajamos a un gráfico diario. Podemos ver como la vela del día viernes ha sido una vela envolvente bajista y podemos ver cómo el precio se encuentra marcando ya divergencias bajistas y en una zona de sobrecompra. Yo pienso que la pérdida de este mínimo la activaría una figura tipo doble techo, ¿vale? Y eso sí que nos podría llevar a un retroceso de todo este movimiento alcista. Vamos a marcar las posibles zonas de compra si es que ese retroceso se acaba dando, ¿vale? 38-50% y el nivel 61. Ahora vamos a bajar de temporalidad, vamos a ir a H1, vamos a detectar muy bien la estructura del mercado y podemos ver cómo el precio se encuentra en una clara consolidación, en un rango lateral. Sí que es verdad que anteriormente habíamos detectado como una figura de continuación de tendencia, ¿vale? Tipo triángulo, con máximos decrecientes, mínimos crecientes. Ahí tenemos la ruptura al alza. Si medimos la altura de esta figura y la proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar una zona objetivo en torno a los 6.330 aproximadamente, ¿vale? Eso obviamente sería una zona de resistencia. Si marcamos el FIBO de todo este movimiento alcista, de todo este último impulso, ¿vale? Podemos ver claramente cómo el precio se encuentra por la zona de compra del 38-50%. ¿Vale? Parece que ha tenido un nuevo cambio de estructura en menor temporalidad. Si bajamos a 15 minutos o así, ¿vale? Podemos ver por aquí tipo doble suelo, un impulso, un retroceso. Veremos si en las siguientes, en la sesión de Asia, por ahí nos deja alguna oportunidad de compra, ¿vale? Aquí hay una pequeña zona de resistencia. Vamos a trazar el FIBO de este último movimiento alcista. Si en la sesión de Asia detectamos por la zona de compra el 38-50%, el precio nos deja buena vela, por ahí podríamos intentar el posicionamiento en compra, ¿vale? Y luego ya veremos. Si rompe esta zona de resistencia, esperamos retroceso para continuar comprando, ¿vale? Así que voy a marcar las zonas de compra. En este caso sería en torno a 50-38, está la zona de compra de mayor temporalidad. Y luego tenemos el mínimo relevante, ¿no? Si el precio acaba perdiendo los 6.207, es una zona súper importante. Obviamente también es una zona clara de compra, pero si pierde esa zona, entonces estaría activando el doble techo que hemos mencionado anteriormente en una temporalidad diaria, ¿vale? Pero hasta que eso no pase y la estructura continúe siendo alcista con mínimos crecientes y máximos crecientes, el posicionamiento en compra yo creo que es lo más probable, ¿vale, magos? Por aquí también tenemos una zona de alto interés como esta zona de soporte, que también sería una muy buena zona de compra
siempre y cuando el precio manipule algún mínimo relevante y nos deje una confirmación, ¿vale? Por parte del Nasdaq 100, vamos con ese gráfico semanal. Podemos ver cómo esta semana también ha sido una semana de máximos históricos, ¿vale? Una vela de cierta indecisión. También podemos ver cómo el precio, el estocástico, se encuentra en una fase en sobrecompra. Vamos a detectar en menor temporalidad si la estructura continúa siendo alcista. ¿Qué podemos ver en un gráfico diario? Bueno, pues ya que ya lleva varios días mostrándonos cierto interés vendedor, si el precio acaba rompiendo este mínimo, esa zona de soporte, pues igualmente que en el SP500 estaría activando aquí una figura de vuelta tipo doble techo, que eso sí que nos podría llevar a un retroceso de todo este movimiento alcista, ¿vale? Vamos a marcar las zonas de compra, 38-50%, sin descartar nunca el nivel 61, ¿vale? Ahora vamos a bajar de temporalidad, gráfico de H1. Y aquí también podríamos haber visto, ¿no?, una directriz de mínimos crecientes, bastante importante, de hecho, y unos máximos decrecientes. El precio rompió al alza esta consolidación. Vamos a agarrar la altura. Muy parecido el comportamiento del Nasdaq con el del SP500 y la proyectamos, ¿vale? Eso nos va a dar una posible zona objetivo alcista, más o menos por los 23.200 puntos. Y ahora que podemos ver, pues que el precio ha roto la directriz. Entonces lo que hacemos es trazar el fibo de todo este movimiento alcista, ¿vale? Y mirar cómo el precio en la zona de compra del 23.38 ha respetado muy bien. Ahora tenemos un movimiento alcista que supera el máximo anterior y este máximo de aquí. Entonces vamos a marcar el 38-50%. Y si deja buena vela por ahí, vamos a intentar comprar, ¿vale? Del último impulso, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la zona de compra. 38-50%. Yo creo que desde ahí el precio puede tener un rebote alcista importante. Luego tenemos una directriz en máximos decrecientes, posible zona objetivo, y luego tenemos otra directriz que vemos como el precio ya la habría roto al alza, ¿vale? Por lo tanto, el movimiento alcista creo que sería lo más probable, ¿vale? Obviamente por aquí tenemos alguna zona de soporte también relevante, todos esos mínimos. Si el precio desde ahí continúa cayendo y viene a la zona de soporte y deja buena vela, por ahí podríamos buscar algún tipo de largo, ¿vale? El punto de inflexión va a ser este mínimo que lo teníamos marcado, este mínimo de aquí. Si el precio rompe hacia abajo el mínimo de los 22.611, el doble techo es más que probable, ¿vale? De hecho se estaría activando y tendríamos un retroceso mayor, pero de momento nos mantenemos en la estructura de menor temporalidad, que claramente es alcista. Por parte del US30, vamos con el Dow Jones, vamos con la vela semanal. Ha sido una vela con interés vendedor. De momento no ha marcado un nuevo máximo histórico. Vamos a marcarlo por aquí, 45.097, sí, 45.097 con 8, ¿vale? Ese sería el máximo histórico. Como digo, la vela semanal ha sido una vela con cierto interés vendedor. Todo esto es una zona clara de resistencia. La ruptura al alza pues sería una señal muy positiva para el índice. En un gráfico diario ya está mostrando bastante interés vendedor. De hecho, a inicios de esta semana y finales de la anterior ya nos mostró bastante con velas de indecisión, velas envolventes, vela martillo. La vela del día viernes fue también una vela envolvente bajista. Como tenemos interés vendedor, vamos a trazar el fibo de todo este último movimiento y marcar las zonas de compra del 38-50%, sin descartar el nivel 61. ¿Cuál sería el punto de inflexión? Obviamente ese mínimo, esa zona de soporte, 44.189. Si el precio la acaba perdiendo, pues estaría activando, igual que los otros índices, una figura de vuelta tipo doble techo, ¿vale? Obviamente esto es una zona de compra, una zona de soporte. Y en menor temporalidad, gráfico diario, podemos ver cómo el precio pues ya le cuesta hacer un nuevo máximo. Por aquí tendríamos una directriz de máximos decrecientes, una zona clara de resistencia. La ruptura al alza de esa directriz pues es una señal bastante positiva. Y luego tenemos ese punto de inflexión, esa zona de soporte que el precio no la debería de perder si lo que queremos es que continúe subiendo. Vamos a marcarla como una posible zona de compra, ¿vale? Y donde se encuentra el precio ahora, si trazamos fibo del último impulso, estaría rompiendo la zona del 38-50%. Aquí una zona con bastante indecisión, bastante compresión, pero yo ahí no me gustaría comprar, ¿vale? Yo esperaría por la zona de los 44.200
o a no ser que el precio rompa esta pequeña zona de resistencia, entonces sí que buscaría un posicionamiento en compra, ¿vale? Esa zona de resistencia que la convierta en soporte y desde ahí el posicionamiento, pero donde se encuentra el precio ahora no veo que sea una muy buena zona de compra, ¿vale? Así que estas dos son las zonas clave bajo mi punto de vista en el Dow Jones. Y vamos por último del índice americano con el Russell. Vamos con esa vela semanal. El Russell se encuentra bastante alejado todavía de los máximos históricos, 22.470, sí, por ahí está. Y la vela esta semana pues ha sido una vela con cierta indecisión, ¿no? Cierra negativo, cierta indecisión, esperamos a ver si el precio hace algún tipo de retroceso. Sí que es verdad que aquí hay un máximo bastante relevante que el precio obviamente podría venir a visitar. En un gráfico diario podemos ver cómo la vela del día viernes ha sido una vela envolvente. A inicios de esta semana y de la semana anterior ya nos mostró también bastante interés vendedor con velas envolventes bajistas. La pérdida de este mínimo de los 2.201 nos llevaría también a una figura de vuelta tipo doble techo. Eso nos llevaría a un retroceso de todo este último movimiento alcista. Como tenemos cierto interés vendedor, vamos a marcar el FIBO. Aquí claramente hay una zona de soporte, una zona de compra muy relevante, pero nos vamos a centrar en la zona del 38-50%. Si mirar como el nivel 61 es claramente el mínimo anterior, pues es una zona bastante importante, ¿vale? Vamos a marcar esto verde como zona de compra y el nivel 61 que coincidía, ¿vale? Ahí lo tenemos. A ver, un segundo. Ahí. Entonces, en un gráfico de H1 vamos a detectar la estructura. Aquí sí que tenemos una superación del máximo anterior. Podemos ver también cómo hay divergencias. Vamos a H4. ¿Vale? Ciertas divergencias bajistas, pero bueno, de momento la estructura continúa siendo alcista, por lo tanto vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento y vamos a marcar las zonas de compra del 38-50%. Parece que de momento está aguantando muy bien el 38, el nivel 50 lo habría roto. Si en la sesión de Asia o en la sesión de Londres de la semana que viene detectamos cierto interés comprador, alguna manipulación de algún mínimo relevante, como por ejemplo este de aquí, o alguna testeo a la media móvil, o alguna vela envolvente alcista, desde ahí podemos intentar comprar siempre y cuando tengamos la correlación con los otros índices americanos, ¿vale? Si el precio continúa cayendo y no deja ningún tipo de confirmación, pues la siguiente zona de compra claramente sería el mínimo anterior con el nivel 61 del retroceso del FIBO, que es esa zona de soporte, ese punto de inflexión que el precio no debería de perder. Si lo acaba perdiendo, pues el doble techo yo creo que sería activado ya, ¿vale? Pero de momento marcamos las dos zonas de compra y obviamente la zona objetivo va a ser venir a buscar este máximo anterior, ¿vale? Luego tenemos marcada esa zona de los 2.327 que cuadra perfectamente con el target número 3 de la extensión del FIBO, ¿vale? Pero en principio estas serían nuestras dos zonas de compra en el Russell 2000. Pasamos ahora al análisis de las magníficas. Vamos a empezar por Google, que fue la magnífica que más subió el día viernes, un 1.45%. Vamos con ese gráfico semanal. Podemos ver casi una semana bastante positiva en Google, ¿vale? Estructura claramente alcista, pero ya en un gráfico diario podemos ver que se encuentra en una zona clara de resistencia, ¿vale? La ruptura al alza de esa zona sería, la verdad, que una confirmación bastante interesante y desde los máximos históricos pues todavía le queda cierto recorrido alcista. Si rompe esa zona de resistencia podríamos agarrar esta consolidación tipo triangular y marcaríamos la altura, proyectaríamos en la ruptura y nos daría una posible zona objetivo en torno a los $200 aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿es buen momento de comprar ahora mismo Google? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque se encuentra en una zona de resistencia. Como digo, la ruptura al alza a inicios de la semana que viene con un gráfico diario sería lo ideal. Esperar un pullback para el posicionamiento en compra, ¿vale? Yo voy a esperar justamente ese setup para el posicionamiento en compra en Google, ¿vale, magos? Vamos con Amazon, subiendo el día viernes un 1.24%. Vamos con la vela semanal. También ha sido una vela bastante positiva. Todavía le queda cierto recorrido para alcanzar los máximos históricos.
y en un gráfico diario podemos ver como el precio sí que habría roto esa pequeña zona de resistencia, por lo tanto sería una señal bastante positiva. Obviamente podemos comprar el día lunes a la apertura del mercado, a no ser que pase cualquier historia y habrá con un gran gap bajista, pero en principio este sería el escenario. Vamos a marcar o vamos a determinar que esto fue una consolidación tipo triangular con máximos planos, mínimos crecientes. Tenemos la ruptura, vamos a agarrar la altura de esta consolidación y la vamos a proyectar en la ruptura, y eso nos va a dar una zona objetivo en torno a los $235, ¿vale? Por lo tanto pensamos que Amazon debería de continuar subiendo y tenemos la ruptura claramente de la zona de resistencia. Por parte de Tesla, subiendo el día viernes un 1.17%, vamos con la vela semanal, es una vela la verdad que bastante positiva. Vemos como el precio en un gráfico diario está aguantando muy bien todo lo que anteriormente fue una zona de resistencia, la ha convertido bastante bien en soporte. Sí que es verdad que aquí hay unos máximos decrecientes, una posible zona objetivo alcista, y luego por aquí tenemos también pues una pequeña zona de soporte, ¿no? Si el precio finalmente acaba rompiendo esa zona de aquí y viene a esta zona, pues también sería una muy buena oportunidad. Y luego también podemos ver cómo tenemos unos claros mínimos crecientes, ¿no? Dejadme un segundo. Ahí, ¿vale? Esa sería la zona más óptima de compra. Ya lo hemos visto durante los directos, más o menos por aquí, pero vemos que el precio en ningún momento está perdiendo la zona de soporte. Vamos a marcar la zona de compra muy óptima y luego prácticamente donde se encuentra el precio ahora, la zona de soporte también aguantó bastante bien, ¿vale? Por lo tanto pensamos que Tesla, teniendo la confirmación semanal, que es una vela bastante interesante, el movimiento alcista hasta la directriz de los máximos decrecientes yo creo que es lo más probable, ¿vale? Que el precio finalmente alcance esa zona. ¿Puede hacer algún tipo de retroceso? Obviamente sí, puede volver a la zona de soporte y desde ahí intentar la compra o incluso venir a testear la directriz, ¿vale? Así que bueno, vamos a marcar las dos zonas de compra, yo creo que serían esas, siempre y cuando nos deje buena confirmación, y el primer objetivo va a ser más o menos la zona de los 340, 342. La ruptura al alza de esa directriz sería una señal muy positiva, ¿vale? Veremos si la semana que viene rompe al alza en la zona de resistencia. Por parte de Nvidia, subiendo el día viernes un 0.50%, vela semanal muy positiva, nueva vela semanal de máximos históricos. Vamos con el gráfico diario, aquí podemos ver como el precio en el anterior impulso hizo un retroceso y testeó la zona del nivel 61, ahora se encuentra en pleno impulso. No creo que sea muy buen momento para la compra en Nvidia. ¿Qué estaríamos esperando? Bueno, pues cierto interés vendedor quizá del día lunes, martes, si es que lo tiene. Desde ahí nuevamente trazar el FIBO del último movimiento alcista y marcar las zonas de compra del 38, 50, 61. Y si deja buena vela por ahí, el posicionamiento en compra yo creo que es bastante evidente, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta la correlación positiva con los índices. Sí que es verdad que se encuentra en una fase bastante de sobrecompra y en algún momento va a tener que hacer algún retroceso, ¿vale? Pero de momento, mientras la estructura en diario sea claramente alcista, de máximos crecientes y mínimos crecientes, cualquier tipo de retroceso sería una oportunidad para compra siempre y cuando dejara confirmación. De momento vamos a borrar este análisis, es a modo de ejemplo, y vamos a mantener el FIBO del movimiento anterior, ¿vale? Veremos cuando acabe el impulso, trazamos el FIBO del último movimiento, ¿vale? Pero de momento el precio puede continuar subiendo. Por parte de Microsoft, subiendo el día viernes un 0.37%, vamos con ese gráfico semanal, una semana clara también de un nuevo máximo histórico. Vamos a bajar un gráfico diario y al precio está, la verdad que está subiendo, pero está subiendo muy lento, no vemos un gran movimiento alcista, poquito a poco va subiendo, pero el posicionamiento en compras claro. Del impulso anterior, trazamos FIBO, impulso retroceso, testeó la zona del nivel 61, se encuentra en pleno impulso, rompiendo nuevamente el target número 1, veremos, o lo que esperaríamos aquí sería que el precio acabara el impulso, tener un nuevo retroceso. Si deja buena confirmación, desde ahí intentar posicionarnos en compra, ¿vale? Sería más o menos el mismo escenario que estamos esperando en Nvidia, que acabe el movimiento alcista, que haga un retroceso y desde ahí la compra, ¿vale? Vamos con Apple, gráfico semanal,
Bueno, la vela la semana pasada sí que fue bastante positiva. La vela de esta semana con cierta indecisión. A los máximos históricos todavía le queda cierto recorrido alcista. Y nos podemos dar cuenta como en Apple aquí hay una zona clara de resistencia, ¿vale? La ruptura al alza sería una señal, la verdad, que bastante positivo. En un gráfico diario sí que podemos ver aquí la zona clara de resistencia. Por aquí luego podemos ver algún máximo anterior, zonas claras donde el precio puede venir a visitar. Y aquí había una zona de soporte, ¿vale? Y aquí ya nos dio la primera oportunidad de compra. Tras la ruptura de esta directriz de los máximos decrecientes, el precio por aquí nos dejó muy buena confirmación de compra. Ya ha alcanzado el target número 1, que sería el 100%, o sea, la zona de resistencia. Pero sí que es verdad que por análisis técnico vamos a medir esta altura, esta consolidación, la vamos a proyectar en la ruptura y todavía le quedaría un poquito más de recorrido alcista. Quizá un testeo a la media móvil 200 sesiones o a la parte de este máximo de aquí, ¿vale? ¿Qué estamos viendo en Apple en los últimos días? Bueno, pues trazamos FIBO del último impulso y vemos como el precio el día miércoles vino a testear la zona del 50% y desde ahí el precio podría nuevamente arrancar al alza, ¿vale? También puede hacer un retroceso mayor, pero al haber testeado el nivel 50 pensamos que debería de continuar subiendo. Vamos a marcar las zonas de compra de interés, 38.50. Por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes, la cual el precio puede utilizar como zona de soporte. Entonces, bueno, si todavía no hemos comprado Apple y hace un retroceso durante esta semana, pues por ahí podríamos intentar comprar, ¿vale? Pero el objetivo en Apple mínimo sería más o menos los $221. Vamos con Meta, gráfico semanal. Bueno, ya Meta nos está mostrando cierto interés vendedor. La semana pasada sí que liquidó lo que serían los máximos históricos, dejó una vela con interés vendedor. Esta semana una vela con cierta indecisión, ¿vale? Claramente aquí tenemos el último impulso alcista. Vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento y vemos como el precio, pues bueno, aquí testeó la zona del 50%, tuvo un impulso, no superó el máximo anterior, por lo tanto empezamos a tener aquí máximos decrecientes. Sí que es verdad que el precio ha vuelto nuevamente a la zona de soporte y ha dejado una vela que sí que cierra negativo, pero una vela que cierra bastante alejada de los mínimos. Puede ser que esté haciendo aquí una consolidación de mercado tipo triangular, ¿vale? Por lo tanto podemos ver el nivel 50, 38, zona claramente de compra, pero el nivel 50 es un nivel más óptimo porque es una zona de soporte. Por ahí podemos comprar el día lunes. Bueno, se podría intentar comprar el stop muy ajustado por si acaso el precio retrocede más, o lo que también podemos esperar es, si el precio rompe finalmente la directriz de los máximos decrecientes, esperar un retroceso, un pullback para la compra, ¿vale? Vamos a quitar el máximo histórico anterior, vamos a agarrar la altura de esta figura y nos vamos a intentar proyectar en una posible ruptura al alza, ¿vale? Más o menos por donde rompa el día lunes, martes, si es que lo hace, y por ahí podríamos tener una zona objetivo en torno a los $765, ¿vale? Así que sí, el posicionamiento de la zona de soporte es claro, pero si somos más conservadores, esperar la ruptura, pullback y el compra, ¿vale? Y por último vamos con Netflix, que el día viernes estaba cayendo un 0.44%. Vamos con ese gráfico semanal, ¿vale? Podemos ver como ya esta semana nos está mostrando bastante interés vendedor. Vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento semanal. ¿Qué sería lo suyo en Netflix? Bueno, pues un retroceso, como mínimo a la zona del 50%, ¿vale? Que coincide con este máximo anterior. Y en un gráfico diario vamos a marcar también el nivel 61. Vamos a quitar ya el FIBO. Y en un gráfico diario sí que es verdad que la estructura continúa siendo claramente alcista. Ya ha limpiado la sobrecompra. No habían divergencias del máximo al siguiente máximo. Bueno, si trazamos FIBO del último impulso, podemos ver cómo Netflix se encuentra en una zona clara de compra, ¿vale? Si el día lunes, por ejemplo, tenemos por aquí alguna vela envolvente, podríamos tener ya la confirmación del posicionamiento en largo, ¿vale, magos? La pérdida de esta zona de aquí, ahí sí que podríamos entrar en algún que otro problema, que obviamente igualmente sería una zona de compra, ¿vale? Vamos a marcar todas las zonas. Y la primera zona objetivo obviamente va a ser venir a buscar nuevamente el máximo histórico, el máximo anterior,
¿vale? Así que bueno, esperad la confirmación de compra en Netflix. La verdad que por aquí, por esa zona, me resulta la verdad que bastante interesante. Vale, magos, así que bueno, posicionamiento claro en algunas magníficas, otras están en una pequeña zona de resistencia. Veremos cómo se comportan los índices en las primeras jornadas de la semana que viene. Y nada más, un vídeo que la verdad bastante interesante. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.